Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos nuestra edición de hoy viernes con las menciones de nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentra soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20.000 soles o haz factoring y obtiene 15% de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro, casa de cambio digital registrada en la SBS. Cambia dólares y soles por internet desde su web o aplicativo. Usa el código promocional Sin Guión y obtén un descuento en tu primera operación. Cambio seguro, fácil, económico y súper seguro. Y bueno, empecemos hablando de Dina Boluarte. La señora presidenta de la República se encuentra ya en la Fiscalía. Luego vamos a hablar, por supuesto, de la barbaridad que ha hecho el Congreso anoche, pero lo vamos a dejar para el final. Nos vamos a ocupar primero de la presidenta. ¿Qué es lo que se sabe? Que este interrogatorio, si es que ella colabora con la justicia, porque podría guardar silencio, va a ser determinante para la investigación. Así lo anunciaba la República el día de ayer. También los peritajes, por supuesto, porque se ha pedido no solamente que se interrogue a Dina Boluarte, sino también peritaje sobre sus joyas y sobre los Rolex que debería exhibir el día de hoy. No sabemos si los ha llevado o no. La diligencia se está realizando mientras estoy hablando, en estricta reserva por ahora. Pero lo que sí se sabe fue lo que pasó ayer con Wilfredo Oscorima. Por favor, lo que sigue fue ayer y no dijo nada. Wilfredo Oscorima fue citado en este caso como testigo, no como imputado, ¿eh? Como testigo. Y por consejo de su abogado Humberto Abanto, que siempre defiende a un ramillete florido de personajes, bueno, no dijo nada. Ha dicho el señor Abanto que van a exhibir sus Rolex el 10 de abril, porque ellos no sabían que era una diligencia donde tenía que haber exhibición también. Lo cierto es que la Fiscalía necesita el número de serie del Rolex rosado, que el señor Oscorima exhibió en una entrevista con Cuarto Poder. Es evidente que se lo compró a la casa banquero, eso nos queda todo más o menos claro. La discusión es cómo aparece, y si es el mismo, en la muñeca de Dina Boluarte. Y tal vez ayer, bueno, antes de seguir con lo de ayer, hay que decir que el señor Oscorima, digamos que tiene bastantes antecedentes, no del todo halagüeños a su persona, ¿no? Ya el año pasado, fíjense ustedes lo que publicaba la República, incumplió reglas de conducta al no pasar el control biométrico. ¿Por qué el señor Oscorima tiene que cumplir reglas de conducta mientras es gobernador regional? Porque tiene una investigación abierta en la cual se salvó de prisión preventiva, pero el juez autorizó una serie de medidas de conducta, entre ellas el impedimento de salir del país por 12 meses. El señor Escurima tiene un patrimonio abultado, sus dos esposas anteriores también, su hijo también, y su actual pareja también. Un patrimonio que viene, según lo que él declara, de casinos y máquinas tragamonedas, pero que es bastante generoso. Ha estado investigado en varias ocasiones, ha estado en la cárcel también, ha estado prófugo de la justicia también, pero ha sido elegido nuevamente gobernador regional de Ayacucho. Un hombre que entró a la política, repartiendo billetes de 100 soles a aquellos que votaron por él, por si acaso. Es un capítulo aparte el de Oscorima, pero lo cierto es que recibió de manos de Dina Boluarte y por declaración pública de ella en un evento todo el dinero necesario para hacer un estadio que vale más de 100 millones de soles. Ahora sí vamos con la pista hacia lo que debe ser la historia que va a contar Dina hoy. Es evidente que la historia de amor no estaba dando resultados. Por más bailecitos y videos que tenía con Oscorima, pues no estaba la cosa muy clara. El hecho de que Oscorima compre un reloj el día de su cumpleaños y este aparezca en su muñeca 3 días después, o una joya para 28 de julio, el día 25 de julio, y esta aparezca en su muñeca, ¿no es cierto?, una pulserita
3 días después, el 28 de julio, son meras coincidencias. O no, o de repente hoy día nos dan la historia que todos estamos esperando. Reitero, la historia de amor no tiene sentido. Corima ha tenido 2 esposas y tiene a una actual pareja que también tiene una serie de bienes que demuestran un incremento patrimonial bastante considerable. Por lo tanto, la historia que nos van a contar es la historia que contó el gobernador regional del Cusco, el señor Salcedo, ayer ante la fiscal en el Cusco, donde se presentó voluntariamente. ¿Y cuál es la historia? La historia del préstamo. Lo siguiente, por favor. En el Cusco, el gobernador sostuvo que el reloj Rolex que lució se lo facilitó Wilfredo Corima. ¿Qué? A ver, el señor Salcedo comenzó a estar en problemas porque también le detectaron un reloj Rolex en la muñeca, en una presentación que tuvo en Ayacucho. Y comenzaron a preguntar y él dijo que en realidad eran imitaciones, eran falsos, se los habían regalado. Ayer se presentó con las falsificaciones ante la fiscal y dijo que en efecto él usaba regalos falsificados, pero que sí, que en una oportunidad el señor Oscorima, al verlo sin reloj en la muñeca en Ayacucho, le dijo, ponte este Rolex, y él se lo puso muy contento. No ha dado temporalidad, es decir, no sabemos cuánto tiempo duró este préstamo. Si fue durante la ceremonia, si fueron unos días, unos meses, unas semanas, no lo sabemos. ¿Ustedes conocen a alguien que preste relojes Rolex? ¿No es un artículo de uso, por decirlo menos, personal? Si fuera un poncho porque hacía frío, o un sombrero porque había mucho sol, o un paraguas porque estaba lloviendo, eso sí se puede entender. Pero sacarte un Rolex y ponérselo en la muñeca a otra persona, ¿eso es verosímil? Si esa es la historia que Dina Boluarte va a contar hoy día, que se agarre bien y que se asesore bien. Porque el delito de enriquecimiento ilícito no necesita la transferencia a la propiedad, solo necesita el disfrute de los bienes, por si acaso. Y si ella disfruta de los bienes, el cuento del préstamo no se lo traga a nadie, menos por 4 relojes Rolex, que es lo que ha exhibido hasta la fecha Dina Boluarte en distintas presentaciones. 4 relojes Rolex, más las joyas de las cuales se ha dado cuenta la República. Bueno, como la señora fiscal tampoco le creyó al señor gobernador Werner Salcedo, inmediatamente sucedió esto ayer. Hubo una pesquisa en el gobierno regional del Cusco. Inmediatamente la fiscalía ordenó y consiguió del juez una intervención rápida en el gobierno regional del Cusco a ver qué encontraba. El reloj que exhibe Salcedo, el Rolex, el verdadero, se calcula que vale $25.000. Pero, nuevamente, vincula a Oscorima con la compra y venta de relojes Rolex o compra y préstamo de relojes Rolex. Quien tiene la documentación completa es, por supuesto, la Casa Banquero. Pero recuerden que en la casa de Dina Boluarte también se encontró documentación de una compra realizada en una casa internacional que vende Rolex que tiene base en Nueva York. Así que es posible que también otros hayan llegado por esa vía. Qué bárbaro, ¿no? Rolex para todos, para ti, para mí. Ayer, por supuesto, hablando de Rolex, se presentaron 2 mociones de vacancia contra Dina Boluarte. ¿Qué creen que pasó? Bueno, lo que ya saben que pasó. No se aprobó ninguna de las 2, pues. Una, la de Perú Libre, era por los Rolex, y la otra incluía los Rolex, pero también las muertes. De ninguna manera, no alcanzaron ni 31 votos. 31 votos alcanzaron, y se necesitaban 49 para admitirla a trámite. ¿Ah? El Congreso salió rapidito de esa historia. Pero para lo que también fueron rapidísimos fue para boicotear la educación peruana. Pero eso vamos a hablar después de la pausa. Vamos a la pausa
y regresamos con más. Muy bien. Y mientras sigue el culebrón del Rolex, que está buenísimo, déjense de cosas, Bernard Salcedo dice que las invitaciones también se las dio Corima ahora, es decir, es un enredo. Se irán aclarando las cosas, pero los cuentos, las narrativas, vienen mal, ¿no? Y vienen mal porque los ministros de Estado aparecen y dicen que no le han pedido ninguna explicación a Dina Boluarte, que no quieren saber del tema. ¿Se pueden imaginar ser ministra de Estado y estar en esa negación de la realidad? A mí siempre me ha sorprendido la desesperación de algunos seres humanos por ser ministro de Estado y mantenerse en el puesto. Impresionante. Ni siquiera le han preguntado, han dicho varios. Todo esto es fruto del esfuerzo y el trabajo de la señora presidenta. Pues parece que ahora nos va a desmentir, ¿eh? Porque va a hablar seguramente de los préstamos de los Corina. Qué horror. Mientras tanto, no quiero terminar la semana. Vamos a ir al Congreso, no se preocupen, pero no quiero terminar la semana sin hablar de libertad de expresión. Lo que está en juego en este momento es crítico. Hay varios proyectos de ley que siempre nos amenazan. El Comercio hoy señala en su editorial que han hecho una contabilidad desde el 2006 hasta la fecha y hay 96 proyectos. 96 proyectos de ley que amenazan la libertad de expresión. Pero lo que está amenazando en concreto a Gustavo Gorriti es la investigación del fiscal Alcides Chinchay. El fiscal está pidiendo que Gustavo Gorriti entregue su número telefónico. ¿Con qué propósito? Si el fiscal Alcides Chinchay quiere llamar a Gustavo Gorriti, el número telefónico lo conocemos todos. Por el propósito de ordenar el levantamiento del secreto de sus comunicaciones y de esa forma conocer con quién habla y de esa forma conocer sus fuentes. Todo esto por una falsa imputación del señor Jaime Villanueva, que imputa alegremente a cualquiera de cualquier cosa o interpreta, no siendo abogado, cualquier cosa, y una campaña organizada por Willax, básicamente por los programas que ahí se transmiten, y todos de manera mancomunada, digamos, ¿no? Porque es una orden. Hay que atacar a Gustavo Gorriti, hay que inventarle cosas a Romina Mela, todos los días. No creo que les consiga mucha audiencia, la verdad. Tienen poca audiencia y mucho menos credibilidad. Pero parece que algunos fiscales deciden hacer lo que Willax dice, lo cual es francamente notable, ¿no? En fin, hay preocupación. El Consejo de la Prensa Peruana ha emitido un par de notas ya. Preocupa eventual levantamiento del secreto de comunicaciones. Y la siguiente, por favor, este levantamiento de las comunicaciones de Gustavo Gorriti abre la puerta para limitar el periodismo de investigación. Esto es bien grave, pero bien grave, porque los deja a ustedes sin tener oportunidad de conocer. Y de los reporteros tiene que gastar su tiempo en defenderse a través de varias acciones, de una acción de amparo probablemente. Y yo quiero decir lo mismo que dice César Hildebrand. No hay que entregar nada en este caso, no solamente porque es inconstitucional, sino porque uno terminaría violando el secreto profesional, que nos obliga constitucionalmente. César Hildebrand dedicó estas palabras a todos los colegas periodistas, a los que sí hacemos periodismo. Por favor, escuchemos. No habíamos dicho nada, y creo que fue una omisión, sobre Gustavo Gorriti y el hecho de que un fiscal, Alcides Chinchay, lo meta en una investigación junto con Vela y junto con José Domingo Pérez y le exija entregar los celulares que usaba desde el año 2017, creo. Desde el 2016, perdón. Todos los celulares los quiero. Gorriti tiene todo el derecho de no entregarlos. Yo no los entregaría, Gustavo. Prefiero estar preso que entregarle a un fiscal, Alcides Chinchay, los teléfonos celulares.
porque tú no eres funcionario público. Está muy bien que se los pida a Vela y a Pérez. Muy bien, están incursos en supuestos desarreglos de la Fiscalía. Pero los periodistas entregando celulares para que el fiscal descifre todo y vea las fuentes y vea los contactos. No, simplemente, eso es simplemente inaceptable. Hacemos una invocación al gremio para que efectivamente ejerza su solidaridad, su compromiso con la libertad en relación a este asunto que es de vital importancia. El señor Gorriti puede o no gustarnos, el señor Gorriti puede o no sernos simpático. Yo le tengo un profundo respeto y le tengo admiración porque es un muy, muy buen investigador. Pero al margen de eso, Óscar acaba de opinar, al margen de eso, Gorriti tiene que merecer nuestra adhesión, nuestra profunda adhesión profesional. No hay derecho de hacer esto. Adhesión que todos los periodistas serios que conozco en el Perú ya han emitido. Y no solamente periodistas peruanos, periodistas del mundo entero. Eso es un abuso propiciado por el canal Willax, donde supuestamente hay periodistas que al unísono en diferentes programas, lo cual denota la campaña, no hacen otra cosa que incentivar a que fiscales timoratos y que no conocen la Constitución inicien pesquisas contra personas que no están bajo el ámbito de su investigación. Esto, por supuesto, promovido por congresistas que salen a medios a decir que hay que investigar a Gustavo Gorriti. ¿Por contar qué? Por contar lo que pasó el 5 de abril, ¿no les gusta la fecha? Por contar todo el caso de corrupción en el Callao, en la Corte Superior del Callao, que alcanzó a la Corte Suprema y a la señora K, por contar cómo se robaba en el Perú a través de Odebrecht, cuando recién el caso se investigaba en el Brasil y todavía no había explotado en el Perú. Eso es lo que no quieren que ustedes sepan. Gustavo Gorriti no tiene ningún manejo en la fiscalía, Romina Mela no tiene ningún escritorio en ninguna fiscalía. Todo eso es mentira. Quieren desviar la atención hacia la prensa porque lo que quieren es la nulidad de los procesos judiciales para empezar el de Keiko Fujimori, que empieza el 1 de julio. Y para eso trabaja el canal Willax. Por supuesto, también la nulidad del proceso que se sigue contra el partido aprista por donaciones ilegales de campaña. Y la nulidad del proceso contra Renovación Popular ante Solidaridad Nacional, también imputada en el caso OAS. Ese es todo el tema. Quieren conseguir una nulidad de esos procesos. Yo, en solitario, he sostenido muchas veces que las donaciones de campaña hasta antes del 2019 no configuran lavado de activos. Ahora todos dicen lo mismo, ¿eh? Todo ese corito dice lo mismo. Pero no lo decía, lo decía yo. Entonces a mí no me van a contar la historia sobre cómo se tiene que aplicar la ley en el Perú. Pero esto es un ataque frontal a la libertad de expresión. Y todos los periodistas correctos, que son la gran mayoría en el Perú, que saben diferenciar entre el bien y el mal, que tienen discriminación moral, saben a dónde tienen que adherirse. Así que recogemos el pedido de César Gilderán y por supuesto nos adherimos. ¿Creen que va a ser tan fácil? Nunca ha sido fácil. Nunca ha sido fácil traerse abajo la libertad de expresión en un país donde hay buenos periodistas. Y a esto se añade, por favor, el proyectito de los niños, que ya uno retiró la firma, otro dice que no. Un proyecto para impedir que familiares de periodistas contraten con el Estado, pero no de cualquier periodista,
solo de los conductores, los productores en televisión y radio y de el director de prensa escrita. No los reporteros, no los fotógrafos, no. Mamarracho, por Dios. Espero que lo archiven rápido. Espero. Y para terminar lo ofrecido al principio. Anoche el Congreso hizo esta barbaridad. Aprobaron por insistencia, el Ejecutivo había tenido algo de vergüenza y había observado la ley que ellos habían aprobado, ingreso a la carrera magistral de profesores cesados. Cesados porque no tienen título profesional o porque son incapaces de pasar un examen. En 1984, la historia la cuenta en un hilo muy bien Ricardo Cuenca, exministro de Educación. En 1984, hace 40 años, se autorizó un ingreso temporal para profesores interinos que no tenían título, porque había carencia de profesionales de la educación, y eso debía durar unos meses. Pero llegó Alan García primero, y hizo que esto fuera norma permanente. Y de 1984 hasta el 2007, tuvimos profesores que no tenían título educativo, no sabían nada, estaban en el aula, cumpliendo algunos otros requisitos. En 2007 se crea esto, se cierra esto con la ley, ¿no es cierto?, la ley de reforma magisterial. Muy bien. Y crea dos sistemas, lamentablemente. Un sistema en el cual los que ya habían entrado, bueno, quedaban así, sin dar examen, porque se entraba sin dar examen, no había meritocracia, y los que querían entrar daban examen. En 2012 se unifica todo y todo el mundo tiene que dar examen y tener título. En 2014, en 2012 se da 2 años para que te prepares, para que saques tu título. Gente que estaba desde el 84. Muy bien. El 2014 se hace por única vez un examen excepcional para todos los que podían entrar a la carrera, si es que pasaban el examen. Estamos hablando de estos profesores interinos, que eran en ese momento 14,000. Se presentan al concurso 5,000. ¿Saben cuántos pasan? 500. 500. Bueno, entre los que no pasaron y los que no se presentaron, hay potencialmente 14,000 maestros que desde ayer, o sea, desde anoche la promulgarán hoy, porque la van a promulgar corriendo, pueden acceder a la carrera magisterial sin título, sin título. Y dando una evaluación integral sobre su experiencia. O sea, nada que ver con los rigores de un concurso público. Dicen los congresistas que solo quedan 2,000. Vamos a ver cuántos se presentan a esa famosa evaluación. Pero usted quisiera, de verdad, que su hijo tuviera un profesor que no ha estudiado educación, que no ha pasado un examen, o que se muere de miedo de pasar un examen porque sabe que se lo van a jalar. ¿Usted quiere a ese profesor en el aula de su hijo? No creo, ¿verdad? Bueno, el Congreso sí quiere. ¿Y por qué? Porque ese es el plan de Pedro Castillo. Pedro Castillo crea su huelga y su sindicato en 2017, recogiendo a todos esos profesores que en 2014 o se los jalaron o no se presentaron. Varios de esos profesores están sentados en el Congreso, en el bloque magisterial. Son gente jalada, y es congresista, jalada. No una vez, varias veces. Hay uno que lo jalaron 7 veces, porque también tiene la oportunidad de entrar en el concurso regular. Ahí se crea el FENATE, bajo esas premisas. Eso es lo que ofrece el señor Pedro Castillo, acabar con la meritocracia. Meritocracia que, hay que decirlo, abraza el SUTEP hace años. Meritocracia que defienden miles de profesores en el Perú, que se han quemado las pestañas estudiando y que sí han logrado sus nombramientos pasando un riguroso examen, y que son la mayoría, y que merecen respeto del Congreso. Respeto.
Ayer el Congreso no ha respetado ni a los niños del Perú, ni a los maestros estudiosos del Perú. Y esto es una vergüenza, y hay que decirlo, es una más de un Congreso mercantilista que se mueve por intereses particulares. ¿Saben cuántos votos tuvieron? 92, entre aplausos, como quien se reparte el botín de un asalto. Se pidió una reconsideración, nuevamente Flor Pablo. Votaron 5 a favor de la reconsideración. 5. Hubo voces que dijeron, no, no puede ser, pero a la hora de votar no estuvieron. Solo 6 congresistas se opusieron. 4, misteriosamente de Avanza País, Flor Pablo y Anderson, de los no agrupados. Nadie más se opuso. Susel Párez se arrepintió de su voto y votó por la reconsideración, pero ya era tarde. Nadie más. Miren todo lo que se ha encargado de demoler el Congreso. El equilibrio de poderes, conjuntamente con un TC que prevarica cada vez que se trata del Congreso. La educación universitaria, todo el SUNEDU, lo que queda del SUNEDU es un cascarón. Ahora la educación básica. Fomenta la minería ilegal en el tráfico de dinamita. Mandan promulgar una ley que favorece la amnistía de toda la tala ilegal que ha habido en el Perú. Y la mandan a promulgar habiendo reconsideraciones en la mesa. No sigo, pues, porque provoca llorar. Provoca llorar. Han hecho una reforma de la bicameralidad llena de contrabandos para abolir instituciones. Esto es una vergüenza, pero es el Congreso que tenemos, que hoy tiene poderes omnipotentes. Porque Dina Boluarte se puede sentir muy feliz, llena de joyas, pero es una presidencia de papel. La votan el día que quieren y van a elaborar una ley para establecer que si se acaba la sucesión presidencial, no se convocan elecciones generales de inmediato, salvo para presidente y su plancha. Eso es lo que viene. Que no se diga que no se les advirtió. Me tengo que ir porque es tarde, no sin antes mencionar a nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20,000 soles o Factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro, casa de cambio digital registrada en la SBS. Cambia dólares y soles por internet desde su web o aplicativo. Usa el código promocional sin guión y obtén un descuento en tu primera operación. Cambio seguro, fácil, económico y súper seguro. Nos reencontramos nuevamente el lunes. Ojalá que puedan descansar este fin de semana. Hasta entonces.